aquí por Radioactiva 103.5 y estamos con el doctor Roberto Laureano. Pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por visitar aquí a nuestro programa La Verdad de la Milanesa. La verdad, para mí, Fernando, es un placer, la verdad, poder estar acá en estos estudios, porque vengo siguiendo tu programa y en particular resalto mucho el rol que está teniendo el periodismo en la provincia, el periodismo independiente, y es bueno que siempre den la posibilidad de escuchar a distintas voces antes de que la ciudadanía, que es la principal destinataria de este programa, saque las conclusiones. Bueno, estamos viviendo tiempos complicados, no solamente aquí en la provincia de Jujuy, sino en toda la República Argentina. Y bueno, quería escuchar cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo desde que tenemos el gobierno de Milei en la Argentina. Sí, lamentablemente yo creo que mucho de los ciudadanos argentinos tuvo esperanza en que realmente se podía cambiar el modo de hacer política, que se podía llegar a, a, a instaurar un poco de justicia social en cuanto a que los que son los mayores responsables de la situación en la que estamos pasando hoy los argentinos y los jujeños en particular sean los que soporten los ajustes. Habida cuenta de que ya transcurrieron prácticamente una mitad del año de gestión y vemos con preocupación ya todas las medidas que se tomaron que realmente nos afectan y nos preocupan mucho, ¿no? Porque yo le digo eso a la gente, tengo la posibilidad de tener un estudio jurídico y poder conversar con la gente, amén del problema particular o del planteo, porque a veces no es solo problema la que lleva a la gente a un estudio jurídico, a veces es la propuesta de hacer una sociedad, de hacer algún emprendimiento o hacer alguna compra importante, entonces van a asesorarse. En esa ocasión no dejo de hacerle preguntas como la que vos hiciste respecto al gobierno nacional que tenemos y es bueno conversar porque habíamos tenido, y me incluyo, ¿no?, muchas expectativas que obviamente que ya no se van a concretar y la gente no tiene que hacerse la idea de que es cuestión de tiempo, que hay que esperar, porque por ahí en el común de la gente está eso de que hay que darle tiempo. Yo como hombre del derecho veo con preocupación la cantidad de normas y conquistas jurídicas que se tiran por la borda en este tan poco tiempo, ¿no? Hay un dicho que dice, más vale calidad que cantidad. No es tanto el tiempo exiguo que él viene teniendo de gestión, sino el daño que está provocando en el poco tiempo en la pérdida de derechos, ¿no? No solo a los trabajadores, ¿no?, a los pueblos originarios, también a la comunidad educativa, a los jubilados. Es importante destacar eso, qué expectativa se puede tener en un gobierno que no apuesta a nuestra moneda nacional, que es el peso. ¿Qué expectativa se puede tener en un gobierno que no apueste al consumo como fuente principal de reactivación de la economía? ¿Qué expectativa de crecimiento podemos tener a un gobierno que no apueste a la industria nacional, a lo nuestro? Por ahí veo con preocupación que mucha gente se alegre, ¿no?, en algo inédito que nos pasó en la historia, que es de importar alimentos. Sí, Y yo le digo, bueno, desde el punto de vista individual, cada uno como jefe de familia puede cuidar su bolsillo, pero si lo vemos desde el punto de vista político, esto es muy lamentable, va a quedar en la historia, ¿ah?, en las páginas tristes, negras, oscuras que se están escribiendo, que tuvimos que importar alimentos, ¿no?, en un país que produce alimentos para 400 millones de personas que tengamos que importar. Y bueno, cuando le explico eso a la gente, por ahí le nace decir, sí, pero los responsables son nuestros productores, nuestros marcadores de precios, son vivos, que están especulando, y para ello va el escarmiento. Y yo le digo, bueno, pero hay que tener en cuenta si estamos en iguales condiciones, los productores locales con los productores de los cuales provienen esos productos, esos alimentos. Porque si yo tengo un microemprendimiento, una pyme, ¿no?, o soy un productor mediano, tengo que movilizar vehículos, y si me aumentan el precio del combustible, y si me aumentan el precio de la luz en mi pequeño lugar de fábrica, entonces eso lógicamente que va a ¿qué repercutir en está el valor pasando? final, va a repercutir en el valor final del producto, entonces no va a haber margen para que pueda yo bajar más el precio y pueda competir con otros países que tienen otro tipo de política
que no sea tan fuerte la parte impositiva como lo que acá y lo que había prometido justamente el actual presidente que iba a, como una de las primeras medidas a voltear, ¿no? Los impuestos. Sí, hablando de tarifas, de servicios, impuestos, la provincia de Jujuy ha tenido bueno, un fuerte sacudón en los aumentos, ¿no? De los impuestos, la luz, el gas, las garrafas, el agua, ¿no? Justamente fuera de aire estábamos hablando del precio del agua y lo que puede valer en el futuro. Eh, ¿Cómo hace el trabajador jujeño para poder sostener una familia hoy por hoy? La verdad que es buena la pregunta porque cada uno te puede dar una receta distinta. La primera principal, empezar a consumir menos. Eso creo que es la primera conducta que tomó el argentino, el jujeño, es reducir mucho el consumo. Después, posteriormente, empezar a comparar más precios y después tener la creatividad de buscar nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de ingresos. Y esa no es para nada la solución. Nosotros somos un país que si quisiéramos, potencialmente vivimos netamente de la pesca. Por la plataforma continental que tenemos tan amplia, los ríos que tenemos navegables, nos da esa posibilidad. Como los japoneses, como todo aquel país, Puerto Rico, Japón, que no les queda otra a esos países. Claro. Nosotros si quisiéramos como posibilidad, podemos vivir netamente de la explotación marítima, de todos los recursos que tenemos también en el agua. Y si quisiéramos todo lo contrario, somos uno de los séptimos países más grandes del mundo en donde podríamos vivir, como lo hicimos a mediados del siglo pasado, ¿no? Netamente de la agricultura, la ganadería, y también exclusivamente de eso. Y si quisiéramos, también exclusivamente de nuestros recursos naturales, de nuestra minería, de nuestro petróleo, de nuestro gas. Es decir, de que los argentinos siempre tuvimos las condiciones óptimas del crecimiento. Lo que venimos fallando, y no es en esta década, sino que desde que devino nuevamente la democracia, mira, hace más, Fernando, 40 años que volvimos a la democracia y sin embargo pareciera que pendemos de un hilo, ¿no? De salirnos de este sistema porque no existe una política que haga madurar al ciudadano en consolidar a esta democracia y mejorarla a esta democracia, porque muchas personas consideran que como que esto es la democracia y le damos a elegir entre esto o nada, o volver a una dictadura, y no es así. Yo le digo que esta democracia la podemos ir enriqueciendo, la podemos ir mejorando, y en ese mejorar yo creo que la clase política es la que mayor en deuda está, y las leyes que tendrían que estar saliendo tendrían que estar apuntaladas a ese fin de darle a la ciudadanía y al electorado garantías de que justamente cuando volvamos a ir a las urnas, empiece a haber una legislación que proteja al electorado. Porque hoy en día, quien le habla tiene un proyecto que se llama la Ley de Defensa del Electorado, que tiende más que nada a protegernos a nosotros cuando una persona como el que recién fue electo presidente, en su plataforma electoral concretamente promete determinadas medidas y nosotros aceptamos al votar esa propuesta y entonces ahí se produjo un contrato. Eso es un contrato verbal que se consumó y perfeccionó con el voto. Ahora, si unilateralmente ya el candidato electo hace todo lo contrario o no puede justificar por qué no cumple lo que dijo, bueno, ahí se tendría que activar, y eso prevé el proyecto de ley de defensa del electorado, que es la revocación anticipada del mandato, que significa que se active un mecanismo que no recaiga la responsabilidad en el ciudadano diciéndole, bueno, viste, te dije, yo te decía que no lo voté, ahora ya cometiste el error, en la próxima aprende a votar mejor. Y nadie tiene la bola mágica, esa persona Sí. ya votó bien desde el momento que cada candidato da su plataforma política, qué es lo que va a proponer hacer, y la gente aceptó eso con el voto. Y si ese devenido ya en candidato electo no cumple y no puede justificar bajo caso fortuito fuerza mayor por qué no pudo hacer eso, que se active este mecanismo, porque si no, caemos en lo que por ahí decía algún momento Menem, que él ya cuando era presidente a la prensa le manifestaba justamente que eso, cuando él era candidato, tenía que decirle así, tenía que decirle eso, lo que la gente quiere escuchar, pero que a sabiendas no lo iba a poder o querer hacer. Entonces, esta democracia, vuelvo al punto de que es mejorable,
es perfeccionable y en esto estamos nosotros justamente tratando de incentivar a la gente a que se involucre, porque todo parte de ahí, todo parte también de hacer conocer la herramienta jurídica. El año pasado tuvimos una reforma constitucional Sí, y no es posible de que solamente se hable de la Constitución cuando se llega un momento de reformarla. ¿Por qué? Porque el 80% de la población no conoce la Constitución, hasta profesionales. ¿Por qué te digo hasta profesionales? Porque en la etapa secundaria enseñan solamente la Constitución Nacional. Y cuando uno ya elige una carrera universitaria, sea odontología, psicología, la que fuere, mucho menos ve la Constitución, salvo la Constitución nacional, ¿no? La de cada uno de su provincia. Entonces, hay ciudadanos que sinceramente no tuvieron oportunidad. Entonces, mucho más reprochable el rol del Estado, porque supuestamente quienes ocupan los lugares en el Estado son personas visionarias, son las personas que están para apostar a un crecimiento digno. Entonces, más reprochable que a un ciudadano particular cuestionarle por qué nunca agarró una constitución provincial es a los legisladores, a los funcionarios, por qué nunca tomaron como política de Estado formar mejor al ciudadano. Acá vamos a tener dentro de próximos meses, ya estamos en víspera de la fiesta de los estudiantes, y los legisladores modificaron la ley, ¿no? Del voto para que los adolescentes ya prácticamente a los 16 años voten, es decir, estando al tercer año de secundaria. Y la pregunta es si están formados, si conocen qué es un partido político, cómo está estructurado un país, qué posibilidad tienen de qué se puede hacer desde un partido político, cómo funciona la democracia. Bueno, qué deberes tienen los funcionarios públicos, porque cuando digo qué deberes tienen los funcionarios públicos, ahí, Fernando, ahí está la causa del por qué no existe la política de poner de acceso muy fácil la constitución en manos de cualquier ciudadano. Porque cuando uno conoce cuáles son los deberes de los funcionarios públicos, realmente encarniza y lo va a reclamar con más énfasis a que el funcionario público cumpla con su deber. Y todo lo contrario, si uno no conoce, bueno, entonces queda en unos cuantos como yo que sí conocemos, que por ahí tratamos de estimular a los demás que nos acompañen en los reclamos legítimos que tenemos como pueblo. nombraste la reforma de la Constitución, ¿no? Que temita, que bueno, tenía pensado, ¿no? Hablar un poquito más adelante, pero ya que lo has nombrado, ha causado, bueno, grandes estragos, no solamente en la provincia, sino también en el peronismo, ¿no? Y como sabemos, han intervenido a partir de esta reforma de la Constitución jujeña, el Partido Justicialista de Jujuy, digamos, acusándolo de haber sido cómplices de esta reforma que va en contra del pueblo jujeño. ¿Cuál es tu opinión personal sobre, bueno, ya has hablado, ¿no?, sobre la reforma, pero sobre esta acusación que ha tenido el PJ y que ha sido intervenido? Totalmente fundada esa acusación de que sin el apoyo del partido que debería haber sido opositor y cuidar de los intereses del pueblo, sobre todo de los derechos de los trabajadores, de los docentes, de los pueblos originarios que se vieron vulnerados en esta reforma, fue este partido, no el justicialista. Y también están los videos, o sea, cómo se vio después de la sesión abrazándose el presidente del bloque del PJ con los oficialistas, como también en el programa, ¿no? Del dueño del Canal 7, que ya no es el canal de los jujeños, sino una sociedad anónima, como él también cambia de postura, porque apenas se sancionó la reforma, estaba totalmente orgulloso de cada uno de los convencionales que participaron y posteriormente fue cambiando de parecer. Entonces, no me caben dudas que existió una connivencia, ¿no?, una complicidad manifiesta de parte del Partido Justicialista que justamente motivó a mi participación más de lleno en este partido que es muy importante, el justicialismo. Es un partido que en Sudamérica marcó un estilo de vanguardia, ¿no?, a la hora de reivindicar derechos. Cito, por ejemplo, el derecho de la mujer, cito el apuntalamiento en la política económica y sobre todo de industria, lo que es la industria nacional, la reivindicación a los derechos de trabajadores en el aguinaldo.
tiene muchísimas virtudes que alguien que no viene del seno del justicialismo como quien le habla, puede llegar a ser uno de los principales defensores de este partido, porque hay mucha gente que desconoce que el tener un partido vanguardista en Sudamérica que propone una educación pública en un nivel universitario, que sabemos que brindar educación a título universitario es una amenaza para las grandes élites, para los grupos económicos multinacionales, porque ellos, o lógicamente, que como idea de dominación pretenden una minoría exclusiva la que tenga el acceso al conocimiento, porque de esa manera es más fácil de controlar y dominar. Y justamente ahí está el motivo por los cuales a los argentinos uno creyó haber tocado piso, creyó haber tenido ya el peor presidente y vemos que no es así, No. porque justamente nosotros podemos ver muchos ciudadanos que económicamente estén mal, pero el haber tenido y seguir teniendo una educación universitaria gratuita y pública hace que hay muchos ciudadanos que no podrán tener dinero, pero tienen libertad de criterio, tienen libertad de pensamiento, y eso es lo que hace que los argentinos tengamos esa posibilidad de reinventarnos, de volver a repuntalar, y a quién no le gusta ser los pioneros y recibir de otros países y exportar educación. Yo me siento orgulloso que podamos mejorar y cobrar o tarifar, perfecto, pero las grandes élites quieren atacar este partido, y fue por eso lo que me llevó a mí a que acepte una invitación de un militante en ocasión de que venía acá el interventor Aníbal Fernández, y eso propició a que le hable de la Constitución, que la tengo acá en la mano, la reforma constitucional, que Sí. fue a partir de allí que nos atendió Aníbal Fernández en la planta baja del hall del partido, donde pudieron escuchar la conversación que tuvimos muchos referentes de otras agrupaciones, que posterior a esa charla, que habrá durado 15 minutos, intercambiamos teléfono, cada uno daba el mismo diagnóstico, ¿no? De tener un partido por el piso, un partido que realmente humilló a la militancia, humilló a los referentes máximos del partido, y a partir de ahí surgió el compromiso de decir, bueno, veo mucha gente con realmente de peronista de vocación, peronista que realmente abraza la doctrina, que se trata de compañero en el literal sentido de la palabra, que en momentos de crisis como la que estamos pasando justamente tendría que ser un partido de puertas abiertas. Entonces, a partir de allí justamente surgió el compromiso de empezar a coordinarlos, empezar a unirlos, porque se fueron muchísimo en este tiempo, última década sobre todo, muchas personas de valores, de buena fe, o se fue a hacer otro partido o simplemente se alejó, y lamentablemente lo que es la militancia hoy en día no existe, ¿no? Una militancia realmente que le haga movilizada solamente por el sentimiento de la doctrina, porque podemos tener gente que trabaje políticamente y haga el papel de militancia, pero o lo hace por una cuestión laboral o lo hace por otro tipo de interés económico, pero no porque leyó la doctrina o porque te sepa explicar realmente cuáles son las banderas que levanta el partido. Ahora, Roberto, salimos digamos, pasa un año aproximadamente de la reforma, ¿no? En donde queda engrampado el peronismo y se vota el RIGI, ¿no? Con el tema de la ley de bases, y en la cual una de las tres senadoras, de los tres senadores que vota a favor del RIGI, que ya sabemos, ¿no? Pero también lo podemos profundizar, también está interviene de alguna manera el peronismo jujeño otra vez, ¿no? Por esta apoyo de la senadora Carolina Moisés al RIGI. Entonces, el peronismo cada vez eso es una opinión personal, ¿no? Como que cada vez se va desangrando más todavía aquí en Jujuy. Comparto tu opinión porque realmente es así. El haber votado también el aumento de sueldos, cuando justamente si ellos como legisladores También. reconocen la situación del país, que van a tener que ajustar al trabajador, ajustar los salarios, aumentar el precio de la tarifa, entonces me parece en total contrasentido que por otro lado se aumenten en 2 minutos su sueldo, cuando a los docentes acá en Jujuy les llevan meses de marcha, de sacrificio, poder aumentarse un 10% de los haberes. Estos legisladores en 2 minutos se aumentan de modo exorbitante. Entonces, sumado a lo que esta legisladora
también apoyó el RIGI, incluso cuestionando la doctrina de Perón cuando dice que ya en la marcha es obsoleto decir contra el capital. Se nota que no leyó, y yo te vuelvo a repetir, no soy el más indicado para hablar de la historia del justicialismo, pero simplemente yo en la etapa universitaria pude tener acceso al conocimiento de la doctrina, y se refiere al capitalismo salvaje, se Claro. refiere al capitalismo que hace inhumana a las personas, en donde se tiene en cuenta más el poder adquisitivo que los valores y la humanidad, y a eso apunta cuando en la marcha se canta contra el capital, en un sentido polarizado de la situación. Sí, Entonces, digamos una síntesis, ¿no? Lo que hace el FMI con los países emergentes, y cómo los sojuzga y, bueno, exactamente, no, y por ese motivo, para los que conocen un poquito la historia, fue que Churchill, justamente el ministro inglés, se la juró a Perón por sí, no tomar sí, créditos, claro. y lo iba a seguir en vida y después de muerto. Es decir, que el que conoce la historia sabe que el peronismo a nivel internacional es una amenaza, y con mucha tristeza y preocupación vemos que lamentablemente muchos jóvenes ya picó eso de que el causante de todos los problemas es el partido en general, como persona jurídica, como institución. Y yo les explico que no es así, que son las personas física, humana, la que hicieron caer en decadencia, en degradación al partido. Pero quien lo levantó y en su apogeo estuvo conduciendo este partido se va a dar cuenta que lo que propone, si hablamos del punto de vista religioso, la doctrina social de la Iglesia, la justicia social, es realmente admirable, y creo que muchos ciudadanos independientes lo tendrían que proteger, porque no es verdad ni cierto que dicen que, bueno, a mitad del siglo pasado fue solamente por una cuestión de bonanza que Argentina fue acreedor del mundo con la Segunda Guerra Mundial. Eso no es así, porque todos son decisiones políticas que tomamos. Si hubiéramos tenido hoy en día esa Segunda Guerra Mundial, tenga la certeza que no hubiéramos sido acreedores de nadie. ¿Por qué? Porque ya estamos alineados a Estados Unidos, a Israel, y simplemente estamos en la cola, en el último eslabón de lo que nos puedan dar. Acá se declaró la neutralidad, y eso es una decisión política que tuvo su costo y pese a presiones internacionales. Por eso nos dimos el lujo de venderle acero a los alemanes para hacer los mejores submarinos, los mejores barcos, y nos dimos el lujo de vender alimento a los aliados, porque la postura que tomó y que tuvimos muchas presiones internacionales para que nos volquemos a declarar la guerra, hicieron que no. Entonces, si fuera con ese criterio, yo le digo a muchos ciudadanos, la guerra entre Rusia y Ucrania, Fernando, nos tendría que haber favorecido, Sí, porque si Ucrania es el principal sí. productor de alimentos, y competimos, ¿no? En Europa con ese productor, y ese ahora productor está en guerra y tiene su puerto bloqueado, en teoría no tendría que favorecer a los argentinos. Sin embargo, no nos favoreció en absoluto, al contrario, la decadencia que teníamos acá le atribuían que era a causa de la guerra de Rusia-Croacia, que estábamos mal nosotros. Roberto, volviendo a Jujuy, ¿no? Y a partir de este comentario que vos me haces, y de tu intervención, ¿no? En la política, eh, ¿cuál es tu proyecto personal dentro del peronismo? ¿Vos desde cuándo sos peronista y cómo fue que abrazaste el peronismo y cuál sería tu proyecto en este momento? De cara, sabemos que el año que viene tenemos elecciones legislativas. Sí, sí. Justamente la necesidad imperiosa, de defender lo público, de fortalecer al Estado, de explicarle a la gente la importancia que tiene de ser nacionalistas, en el buen sentido de la palabra, hizo que ante tamaño salvajismo de desnaturalización y de considerar al hombre solo como una mercancía, que incluso hasta esta política actual propone la venta de órganos, incluso la venta de hijos. Bueno, eso motivó mi participación mucho más protagónica y activa en este partido, porque sabemos que va a tener un efecto rebote, Fernando. O sea, la gente ahora se está empezando a dar cuenta de la importancia que tiene el ir a un hospital y que mínimamente tenga una digna atención. Sabemos que lo que tienen enfermedades oncológicas o tratamientos así prolongados, prácticamente están recibiendo una pésima, ¿no? Una pésima medicación y servicio. Lo mismo en el ámbito de la educación, lo que se proponía, casi prácticamente dar ticket o voucher, privatizarlo. Y en cuanto a la obra pública, se proponía hacer a la chilena. O sea,
todas las medidas y todos los caminos están conduciendo a destinos que ya no nos son ajenos, ya sabemos acá dónde conducen. Entonces estoy convencido de que esto va a producir una necesidad de la gente de volverse a lo que propone el justicialismo. Y no es bueno ni sería sano que cuando eso ocurra, los mismos impresentables, los mismos que llevaron esta decadencia, los mismos que están con las mismas intenciones de saquear al partido y solamente enriquecer sus empresas, sean los que canalicen ese movimiento y ese rol que está teniendo ahora mucha militancia que quiere ocupar un lugar importante en el partido. ¿Estás a favor o en contra de las internas? A favor, a favor. ¿Por qué? Porque esta pseudo unidad es simplemente tratar de legitimar los errores del pasado, y como se sigue imponiendo lo económico, quien tiene más dinero y que tiene más poder, de nuevo volver a alinearse aceptando la conducción de los mismos que fueron los principales responsables de la situación decadente en la que estamos. Por eso me parece que no es sano en absoluto hablar de unidad solo por el hecho de decir que no van a haber internas y que están alineados. ¿Por qué? Porque no se hizo en ningún momento una autocrítica, no se le da, hasta el día de hoy, no se le da la importancia que tiene que tener la militancia, porque nosotros en las cuestiones que proponemos, y eso es lo sano, y eso vuelvo al principio cuando te dije que esta democracia es perfeccionable, bueno, las instituciones también la podemos mejorar. Nosotros proponemos desde el poder del pueblo que sea incompatible, ¿no? Para cualquier ciudadano ocupar dos cargos públicos, estando a su vez al frente de la institución partidaria. Hoy en día es muy habitual que una persona es presidente del partido y a la vez senador, diputado o otro cargo. Me parece que es tan importante los dos roles que tiene que elegir uno. También consideramos que cada 2 meses mínimo tenga cada legislador que salió de un determinado partido ir a hablar con la militancia, ir a hablar con su gente para escuchar el eco, porque es el militante el que está todo el tiempo haciéndose como eco de resonancia de lo que pasa en la comunidad. Entonces es sano de que se establezca en nuestra carta orgánica que tenga que tener esa obligatoriedad cada candidato electo de verse al partido e ir a hablar con la militancia cada 2 meses. Después también es bueno y es propicio que cuando se hable de candidatura, realmente en la lista de candidatos estén representados los distintos sectores y departamentos de nuestra provincia, ¿no? Es decir, tener legisladores de la Quebrada y Puna, tener legisladores del Ramal, tener legisladores de los valles. Es decir, tenemos que federalizar el partido y hacer de que realmente la militancia sea la que tenga voz y participación en el armado, y no como viene sucediendo hasta ahora, que simplemente se baja línea desde arriba y se le da las indicaciones y el presupuesto como para que empiecen a hacer políticas para familiares de o personas que no tienen trayectoria o ni siquiera demostraron mínima vocación de servicio. Entonces, es bueno lo que está sucediendo, porque yo digo esto, no hay mal que por bien no venga. O sea, tuvimos que llegar hasta el fondo, todo lo que queremos y sentimos aprecio por este partido, tuvimos que llegar a fondo, porque de haber obtenido un resultado favorable en las nacionales, tenga la seguridad que hubiéramos tenido 10 años más de este tipo de peronismo en nuestra provincia. Tuvimos que tener el resultado que tuvimos como para que mucha militancia, muchas bases, muchos ciudadanos comunes y particulares que sienten simpatía, nos hagamos este planteo de decir, che, es hora de asumir un compromiso, de ir y pedir que haya internas, porque realmente la Carta Orgánica en las internas prevé por lo menos un mínimo cupo de participación a través del sistema DON, para aquel que reúna una mínima cantidad de votos. Entonces queremos eso, queremos, y es sano que hayan interna. Entonces, que se trate de unificar, de no hablar de por qué llegamos interna al ciudadano, hay que explicarle por qué llegamos a la intervención del partido, por qué se llegó a esta situación. ¿Por qué ahora no están las computadoras? ¿Por qué se llevaron los libros? O sea, la persona que está dentro de un partido político tiene la posibilidad de hacer valer su derecho y de exigir mínimas condiciones, más cuando sabemos que quienes están a cargo son personas que a su vez tienen empresa. Es inconcebible tomar conocimiento que se llevaron el disco rígido de la computadora, vaciaron la biblioteca, cuestiones tan tacañas que no dejaron ni un sello. O sea, hay que decirlo, hay que hablarlo. Hay muchos que quieren poner absolutamente todo bajo la alfombra y decir, o solamente hablemos de unidad. Bueno, hay mucho para hablar.
Lamentablemente, bueno, no tenemos mucho tiempo más. Te agradezco mucho esta participación en La Verdad de la Milanesa, espero que no sea la última. Contale a nuestros oyentes cómo estás participando políticamente con tu agrupación y qué dirigentes te acompañan en este momento. Sí, el movimiento se llama El Poder del Poder Pueblo, del pueblo. que justamente da a entender de que, como dice la democracia es el gobierno del pueblo a través de su representante. Entonces, queremos hacer hincapié en eso y también queremos hacer hincapié en que la sociedad en general nos ayude a limpiar la casa. Ese es otro lema que tenemos porque consideramos que es necesario, ¿no? En toda institución existen personas buenas y no tan buenas, y queremos que esto de limpiar la casa se traslade a otros partidos, aquel partido que también dice ser de la ética y de la transparencia, que hagan la mea culpa y existan esos militantes que hagan este mismo planteo en los gremios, que hagan este mismo limpiar la casa, en los clubes, que también es necesario hacerlo. O sea, yo creo que se vienen tiempos muy lindos en los cuales las personas que están acompañando este movimiento, y se dice que es un movimiento porque nadie está atornillado, nadie se pretende encabezar, es más, de mi parte está en que en este transitar, en este camino, vamos a ir a encontrando a aquel militante que se alejó hace mucho para decirle que venga, que tiene, si tiene ese reconocimiento social que alguna vez lo tuvo, él tiene que presidir, él tiene que ser el candidato, y por eso este es un movimiento en donde siempre estamos abiertos a que aparezca esa persona que puede tener mucho más convocatoria que uno, que puede ya tener el respeto dentro del partido, que quizá uno no lo tiene hasta ahora, pero justamente estamos convocando, invitando para que se sumen. En esto que hablo de sumarse está el Roberto Ión, que fue un ex diputado Sí, de sí, lo PJ, conozco. escribió libros. Bueno, una de las pocas personas que yo puedo tener admiración en cuanto a la solvencia moral que tuvo y al compromiso doctrinario con el partido. Después tenemos una jujeña, ¿no? Zulema Ríos, que yo en ocasión del año pasado acompañar a los pueblos originarios en Buenos Aires la pude conocer, y ella es una jujeña que hace 30 años que trabaja y no tiene necesidad de militar para nadie. Se hizo eco del pedido del tercer balón de la paz, que su compromiso llegó hasta este acompañamiento, porque se considera peronista, Sí. Y que ahora también está motivando mucho con entusiasmo a los casi 20.000 residentes jujeños que están en Buenos Aires, que ellos también, ese jujeño que está allá en Buenos Aires, tiene su familia acá, Claro. viene acá. Entonces tenemos también nosotros un grupo importante de jujeños que nos están acompañando, junto también una referente, Mónica Romero, que tiene destacada solvencia de vocación de servicio, es una militante que estuvo acompañando a los docentes en todo momento, y estoy hablando de una persona que no le sobra nada económicamente, pero lo da todo. Entonces queremos eso, llevar el mensaje de que queremos un partido a puertas abiertas. Nosotros en el día 1 de agosto fuimos al partido, tuvimos que sahumar en la vereda. ¿Por qué? Porque estuvo cerrado. Entonces igualmente hicimos la ceremonia de la Pachamama. En la Constitución, en el artículo 78, inciso segundo, Fernando, no solo los jujeños ya no tenemos la religión oficial, que es el católico apostólico romano, que está en la Constitución Nacional, en el artículo 2, acá no salimos, sino que también dice que el Estado no va a promover ningún tipo de espiritualidad, cuando sabemos que el ex dictador que tuvimos se casó con el rito de la Pachamama. Claro. Y entonces nosotros no concebimos que tuvieron nuestros convencionales al momento de ver necesario establecer esta pauta de no promover ningún tipo de espiritualidad, de salir de la religión oficial, cuando muchas ciudades y departamentos que tenemos en nuestra provincia llevan nombre de santos. Así que la propuesta es esa, básicamente, que se sumen. Tenemos nuestro Facebook que se llama El Poder del Pueblo. El Poder del Pueblo, en Facebook. En Facebook, y próximamente ya vamos a tener la página. Y le dejo mi número celular, que es el 3885-107012, para aquella persona que se quiere interiorizar más y de alguna manera si quiere apoyar, le aseguro que vale la pena, porque tenemos las mesas, distintas mesas en donde se canalizan las expectativas de las personas de edad, las personas con discapacidad o capacidades especiales, de los músicos y de los artistas. Tenemos las mesas para cada disciplina y nosotros nos comprometemos a llevar esa política para ello. Bien, nosotros también te vamos a dar la posibilidad de que recordarle, ¿no?, a la gente de tu teléfono y
y bueno, esta entrevista después la vamos a subir a las redes. Te agradezco muchísimo, Roberto, por esta visita y bueno, antes de las elecciones internas seguramente nos vamos a estar viendo nuevamente. El agradecido soy yo y te repito, y a la audiencia también que valoren mucho el programa que hace Fernando, porque realmente da la posibilidad de escuchar a distintas voces, distintas campanas, y en eso consiste la democracia, en escuchar a todas las voces. Te repito, el agradecido soy yo. Bien, fue el doctor Roberto Alemán Laureano para La Verdad de la Milanesa.